Al final de una de las películas de superhéroes llamada Avengers Infinity War, tal vez usted lo vio por ahí con sus hijos jóvenes o tal vez un poco más pequeños, hay un personaje, el malvado Thanos o Thanos, que hace sonar sus dedos con un guante que tiene las gemas del infinito y va desapareciendo poco a poco la mitad del universo para buscar, según dice, el equilibrio. Las escenas son bastante agónicas, misteriosas, silenciosas y tiene el efecto sorpresa que nos hace pensar quién va a desaparecer en la próxima escena. La Pantera Negra, el Doctor Strange y la triste y negada despedida del joven Spider-Man frente a Mr. Stark, el señor Stark, son algunos de los que se esfuman. Si no la ha visto, lo siento mucho, ya le conté parte del fin. El desconcierto de los personajes es abrumador y nadie comprende lo que está sucediendo. Al final, Nick Fury y Maria Hill por poco son impactados por un vehículo que se quedó sin conductor, mientras por atrás se ve que hay un helicóptero que se queda sin su piloto y entonces va en deceso y choca con un edificio causando el estrago y empieza el caos en la ciudad y el mundo y el universo entero. Esta espeluznante escena de Avengers es, y siento yo, bastante parecida a una de las creencias que millones de cristianos tienen hoy, quienes piensan que va a suceder una desaparición de manera abrupta en los tiempos del fin. En base a esta ideología que tiene apenas un siglo, se ha producido una cantidad de películas para entretener y para también influir en la mentalidad de las personas y cambiar y trastocar lo que la Biblia dice. La Biblia no es una película, es un libro que nos relata ciertas cosas, específicamente sobre los eventos del fin. Todo lo que se produzca afuera de ella, habría que ver si está pegada o no a la Biblia. Entonces, hay mucho que se ha influido en el pensamiento colectivo respecto a esta idea de un arrebatamiento secreto. Se ha hablado mucho de esta creencia en muchas películas, en muchas novelas, que son bastante entretenidas. Y cuando uno termina de ver estas películas o estas novelas, o la intención que hay detrás de eso es, ¿seré yo arrebatado por Cristo cuando venga? ¿En secreto? ¿Seré yo o me quedaré en la tierra? ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cómo sucederá realmente uno de los eventos más esperanzadores, como lo es la venida de Jesucristo, y al mismo tiempo un evento tan manipulado que ha sido enmarañado y falseado hasta los tiempos que vivimos hoy? El título del mensaje, para los que les gusta notar, es El rapto y el miedo, y vamos a hablar de esta doctrina supuestamente de un rapto secreto y de la pieza que falta para entender completamente y bíblicamente a la luz de las Escrituras. El rapto y el miedo. El rapto y el miedo. Hace más de un siglo atrás, el pastor evangelista anglo-irlandés llamado John Nelson Darby presentó en una conferencia bíblica sus ideas escatológicas, es decir, relacionadas con el tiempo futuro, donde incluía el rapto pretribulacionista, o más comúnmente conocido como el rapto secreto. Desde entonces, esta nueva verdad ha sido una influencia muy profunda en gran parte de los cristianos modernos. Como mencionábamos, se han producido muchas películas y se han escrito muchas novelas con esta teoría pretribulacionista. Y resulta bastante convincente, porque lo cierto es que es una mezcla de verdad con otros elementos. Aunque le hace falta entonces la pieza fundamental para que sea completamente verdad. Un tiempo atrás yo recuerdo haber conversado con una persona
que solía asistir a la iglesia muchos años atrás, y cuando conversamos respecto a los eventos escatológicos, él me comenzó a citar libros y películas respecto a ciertas ideas relacionadas con el futuro. Y yo le dije, ¿pero por qué no leemos la Biblia? Eso es un claro ejemplo de cómo la gente le puede cambiar la idea respecto a un tema específico bíblico y ser trastocada la verdad bíblica. Y esto es un ejemplo que vemos con esto del rapto secreto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que presentó el señor Darby en frente a esa conferencia cristiana? Y es lo siguiente: creer en una venida de Cristo a la tierra en secreto, donde arrebatará súbitamente a los elegidos para llevarlos al cielo durante 7 años. Durante este tiempo, toda la tierra sufrirá una devastación tremenda, y los que no hayan sido raptados en secreto sufrirán entonces la gran tribulación. Ellos van a estar en el cielo en estos 7 años. Una vez terminados estos 7 años, Cristo volverá por tercera vez a la tierra para reinar por 1000 años. Hay ciertas variedades respecto a que se quedan arriba o vuelven, pero en realidad esto es en esencia lo que se postuló en su original, y es lo que acabamos de mencionar. Esta es una sincera creencia de parte de muchos hoy. La gente lo cree de manera sincera. No los estamos juzgando. Y para ellos les resulta en cierto sentido bastante esperanzador creer con mucha fe y autoconvencerse de que será la persona X raptada en secreto para ser protegida, y así entonces eso le ayuda a vivir el presente, que algunas veces resulta bastante difícil vivir. Y entonces esta creencia ayuda en cierto sentido y esperanza a las personas. Sin embargo, es un tanto cómoda. Es un tanto cómoda. Y aquí vamos a ir entonces poco a poco viendo algunos aspectos que rodean a esta idea. Obviamente con nuestro manual de oro, la Biblia. Comencemos con nuestro manual. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7, que es una escritura muy clara, muy sencilla. También lo podemos ver en Hechos, cuando Jesucristo asciende al cielo y dice que será también visto cuando regrese. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, que así sea. Amén. Primero que todo, debemos asentar la base bíblica en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, la cual no será en secreto. Todo ojo le verá, todos los linajes de la tierra lo verán. Como comentábamos en los anuncios brevemente, este miércoles vimos la invasión de varios protestantes agresivos al Capitolio de los Estados Unidos. Y el mismo día, miércoles, vimos videos, vimos imágenes de lo que ya circulaba por todo el mundo. Los políticos en su interior del Capitolio tuiteaban que estaban siendo desalojados en ese momento porque la turba había entrado hasta la parte central donde ellos se reúnen y la policía estaba intentando hacer algo. Ahí se ven los policías disparando, le disparan a una mujer, la cual fallece, pero todo se ve bastante rápido, el mismo día. La latencia, es decir, el tiempo que tarda en llegar la información de un lugar a otro en el mundo, hoy es bastante rápida. Y creo que todos aquí lo hemos comprobado.
Y no estamos hablando de lo que se quiere implementar como es la 5G, donde postula que la latencia va a ser de 1 milisegundo, casi imperceptible. Es decir, en London, en Nueva York, en Japón, en la Ciudad de México, van a recibir el mismo contenido prácticamente en tiempo real. No va a haber prácticamente latencia. Entonces, ese es el mundo que vivimos. Es bastante rápido y todavía quiere ser más rápido. Y podemos recibir la información de manera rápida. Otro punto que refuta la creencia del rapto secreto es ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. También estamos viendo de una manera enfocada pero breve de los versículos que se utilizan para apoyar un supuesto rapto secreto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer solamente los versículos del 14 al 16. Perdón, del 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay varias cosas que se pueden hablar también, pero vamos a dejar en claro un punto importante. ¿Cuándo regresa Jesucristo? Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de las resurrecciones. Tiene varios versículos este capítulo. Y vamos a leer el versículo 52, casi ya al final del capítulo en 1 Corintios 15. Hay varios otros pasajes también que hablan de esto. Dice el versículo 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De dónde viene la idea de que los muertos en Cristo serán resucitados y los que estén vivos serán transformados? La acabamos de leer. La resurrección de los muertos y la transformación de los santos sucede en este momento y no antes de la gran tribulación. No es bíblico pensar que habrá un rapto secreto de Cristo con una pausa de 7 años y que luego volverá por segunda vez para reinar. Fue un entendimiento humano que este señor lo quiso postular y hasta el día de hoy muchísima gente lo cree. Volvamos al libro de Apocalipsis, porque aquí están varios eventos que vamos a ir encadenando para este estudio. Volvamos al libro de Apocalipsis y ahora sí el capítulo 1. Capítulo 1 y versículos del 1 al 3. Que el capítulo 1 es como la introducción a todo el libro. Dice así, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo.
Jesucristo la envía por medio de su ángel y éste se la revela a su siervo Juan. Lo que vio Juan lo registró en un libro y es lo que tenemos en nuestras manos. Este mensaje es para sus siervos sobre las cosas que deben suceder pronto. Tenemos que poner en perspectiva lo que es este libro de Apocalipsis. Y hablando de Apocalipsis, ¿qué sensación nos da esta palabra Apocalipsis? Quizás algo misterioso, algo oculto, algo difícil de explicar y también da un poco de miedo, porque es algo desconocido, ¿no? Aunque en realidad el libro de Apocalipsis no es tan así. Viene de la voz griega apokalupsis, que significa revelación. De hecho, cuando leímos el versículo 1, así comienza el libro de Apocalipsis. La apocalipsis o la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces uno ahí tiene que empezar bien con esto de la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio a él, que le pasó al ángel para que le pasara a Juan y que escribió y que hoy día estamos leyendo. Esa es la cadena que hay. Y así es como nos ha llegado este libro. En el capítulo 1, como mencionamos, es una introducción, una visión desde la isla de Patmos y empiezan entonces también en el capítulo 2 y 3 las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor. En el capítulo 4 vemos que hay visiones en el cielo donde habita Dios y los seres celestiales. Pero el capítulo 5 es interesante porque aquí hay un problema donde incluso Juan se pone a llorar. Hay una angustia, un drama, porque el libro que estaba escrito por dentro y fuera y sellado con 7 sellos no se podía abrir. Hasta entonces que se habla del Cordero inmolado, el único digno de desatar los 7 sellos. Y los 7 sellos en realidad encierran todos los eventos del futuro. Cuando uno habla de los 7 sellos, está hablando al mismo tiempo de los sellos, de las trompetas, de los ayes y de la séptima trompeta que contiene las 7 plagas. 7 sellos, 7 trompetas y 7 plagas. Esos son los 7 sellos en realidad. Esta revelación deja de ser tan misteriosa y oculta cuando comprendemos que solo es Cristo y la imagen correcta o incorrecta que tenemos de Él para que puedan ser desatados estos sellos, para poder entenderlos, esta revelación de Jesucristo. Si tenemos un mal concepto de Jesús o una idea desvirtuada, no vamos a entender, porque es Él y por medio de su persona comprenderlo para comprender entonces lo que es esta revelación. Él es el único capaz de revelar el mensaje a sus siervos, a la iglesia. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. Hablando de lo que mencionamos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios el Padre le pasa entonces este libro a su Hijo, al Cordero inmolado. Y empieza a abrir los sellos. Empezamos a ver el capítulo 6, el primer sello. Y empieza entonces el orden. Hay algunas pausas, no está todo de manera cronológica, hay unos insertos. No es el punto de este mensaje ver todo el libro de Apocalipsis. El punto es hablar de los tiempos presentes, el tiempo de hoy. Vivimos en días atiborrados de incertidumbre y atiborrados de mucho miedo. Miedo
Aquí hay una guerra nuclear, están todos los países ahí viendo quién tiene más poderío. Miedo a un cambio climático, la gente cree que vamos a incinerarnos el próximo año si no hacemos tal o cual cosa. Ese es un miedo que se infunde sobre las personas. ¿Y qué me dicen del miedo a que nos infectemos de un virus que puede ser letal? No obstante, Dios a todos nosotros nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino, como dice 2 de Timoteo 1:7, de poder, amor y de dominio propio. Estas tres características ayudan a que nosotros todos vivamos una vida en tranquilidad, poder, amor y dominio propio. Vamos a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 11 al 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 11 al 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces ahí podemos ver el contraste. Para ver, para oír, para convertirnos y para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso estamos hoy día. Para eso estamos. Y Cristo no siempre habló en parábolas. Veamos cómo lo hizo con sus discípulos en un lugar especial. En un lugar donde Él va a descender por segunda vez a la tierra, que es el Monte de los Olivos. Vamos a Mateo 24, un interesante capítulo lleno de información escatológica y también práctica para nuestros días. Mateo 24, y vamos a leer versículo 3. Fíjense cómo me menciona aquí, versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí Cristo no empezó a hablar en parábolas, con símbolos o con comparaciones, como lo veíamos en el primer mensaje de esto de las parábolas, comparar dos cosas. Cristo no habló en parábolas a continuación, habló claramente de lo que ocurriría con los sellos, de los eventos que tendrán cabida en los tiempos del fin. Y además nos reiteró de no olvidarnos de los tiempos de Noé, porque van a volver a repetirse. Y luego menciona en el versículo 40 y 41, Mateo 24, 40 al 41, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ven, aquí está entonces el rapto secreto. Aquí está la película de Avengers. Ahí viene la desaparición de las personas, tal como lo mencionamos al comienzo. Lo cierto es que no es así, no lo es. Este libro no es una película, no es un bestseller. Aunque algunas ideas tengan pedazos de verdad, son simplemente fragmentos envueltos en otros tipos de ideas más humanas. Toda la parte de Mateo es algo compleja, Mateo 24, pero como siempre debemos hacer, hay que buscar el contexto en el cual se habla de esta situación, el cual es como en los días de Noé. De eso viene hablando incluso Jesucristo
en el versículo 38 y 39. Leamos aquí versículo 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De esto está hablando Mateo. Ya al final, incluso después, habla de la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25. Ese es el contexto en el cual se desarrolla este mensaje, que no es en parábolas, sino que es una instrucción específica, clara, que Jesucristo se lo da a la iglesia, a sus discípulos. La separación de quienes serán protegidos y de quienes no recaen más bien en un estado de vida que se llama distracción. Repito, la separación de quienes serán protegidos y de quienes no, porque sí van a haber eventos difíciles, y esto más bien recae en el estado de vida que cada uno tenga, que yo le puse el nombre de distracción, es decir, comiendo y bebiendo. Vamos al paralelo en Lucas 12. Lucas 12. Y versículos 19 al 21. Lucas 12, versículos 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Lucas continúa el relato de este capítulo diciendo que no se afanen, que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no tengamos miedo, porque la vida es más que la comida, que el cuerpo es más que el vestido, que los cuervos son alimentados por Dios, que los lirios se visten con más gloria que incluso el mismo Salomón. Eso es lo que nos dice el contexto de Lucas 12, dándonos palabras de aliento, porque Dios sabe que necesitamos cosas básicas para vivir. Entonces, si tenemos cubierta esta parte básica para poder subsistir como seres humanos, la pregunta es, ¿dónde tiene que estar entonces puesta nuestra mirada principal? ¿O sobre qué debemos estar trabajando? Lo opuesto que vimos en Lucas 12, 19. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjense estas palabras, ¿no? Descansa, ya hiciste mucho trabajo, ya no hay nada que hacer. Come lo que quieras, bebe lo que quieras. ¿Y qué estaban haciendo los del diluvio? Comiendo y bebiendo. Versículo 31 y 32 de Lucas 12, aquí estábamos. 31. Más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O buscad el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6, 33. Y todo os será por añadidura. Y versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Dios, a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Son palabras de consuelo, son palabras de esperanza, son palabras de respiro. De respiro de toda la información que nos llega al día. Yo sé que todos aquí hemos tenido miedo en lo del año pasado, lo que lleva este año. Todavía falta por este año 2021. Y este miedo, esta sensación que hay, que todos hemos vivido,
no se puede aplacar depositando la confianza en una lotería divina para creer que nuestro número saldrá premiado por el beneplácito de Dios y así seremos raptados en secreto y estaremos protegidos por 7 años mientras lo peor ocurre en la tierra. Esta doctrina del rapto secreto considera que la gran tribulación tiene una duración de 7 años. Esa no es la manera de aplacar nuestro miedo. Puede funcionar tal vez como una aspirina, pero va a volver pronto. Para aplacar ese miedo y estar conscientes de lo que Dios nos ha dado, y es bastante lo que nos ha dado, como nos decía Timoteo, poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7, debemos tomar muy seriamente nuestro llamado. El llamado nuestro es un gran desafío. No es para descansar, no es para comer, no es para beber. Este desafío implica un gran trabajo. En los días de Noé, la mayoría del mundo, donde fijó su mirada, en la comida, en la bebida, en estar pasándola bien, disfrutando de los deleites carnales o del espíritu humano, igual que los días de Lot. Volvamos a Lucas. Estábamos en Lucas. Vamos a Lucas 17, porque Noé y Lot tienen la misma comparativa en su escala. Con Lot fue solamente una zona y con Noé fue todo el mundo, menos 8 personas. En Lucas 17, versículos 26 al 30, nos habla nuevamente Lucas y complementa un tanto lo que veníamos hablando en Mateo 24. Lucas 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, y además se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sigamos, versículo 28. Y asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y fíjense aquí lo que es interesante y lo podemos complementar. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué tipo de ocupación es esa? Lo que ya está cubierto por Dios, que sabe de nuestras necesidades. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La manifestación del Hijo del Hombre será un momento de juicio para la vida de muchas personas, aún las que sean o estén muy unidas como esposo o esposa o compañeros de trabajo o que se conozcan mucho. La venida de Jesucristo, ese momento, demuestra el punto extremo de su longanimidad que se extiende o se ha extendido por los siglos hasta que ya Él tenga que actuar. Serán los días acortados por causa de los escogidos, para que seamos salvos. Mateo 24, 22. El libro de las revelaciones de Jesucristo, Apocalipsis, el libro de las revelaciones de Jesucristo que Dios le dio y que las envió por medio de su ángel para mostrárselas a Juan y a nosotros, sus siervos, no es para que tengamos miedo, sino esperanza. El libro de Apocalipsis no es para que nos dé miedo, sino esperanza. El mensaje que aquí hay respecto a la palabra profética es: no tengas miedo, manada pequeña. El reino viene. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y sobre el tiempo, Noé no estuvo
un par de semanas construyendo este enorme barco. Estuvo construyendo 100 años, un siglo, y todo el mundo lo sabía. Era bastante significativa su trabajo en un mundo donde no llovía y no había de qué preocuparse. Y había que preocuparse de la comida y la bebida y de casarse y darse en casamiento. Pero el mundo no entendió porque fue tomado por las distracciones de la vida. Ellos tuvieron distracción en sus vidas. Y a pesar de que tal vez se dieron cuenta, ya fue muy tarde. Entonces hubo un tiempo que Noé predicó con el ejemplo o con conversaciones tal vez. No lo sabemos. Pero todo el mundo lo vio por muchos años. Eso respecto al tiempo que hay. Y ese es el tiempo que va avanzando el día de hoy. Y que estamos viendo y estamos observando. En cuanto a la doctrina del rapto secreto, dijimos que tal vez pueda funcionar por un momento para dar un poco de esperanza. Es una pequeña pastilla, tal vez fabricada, para entregar un grado de consuelo. Pero recuerden, es bastante cómodo, o es una teoría bastante cómoda. Y aquí vamos a explicar ese punto. Porque no importa lo que se haga o lo que suceda, solo hay que creer que Cristo lo va a tomar a uno en secreto para que lo salve de los terribles acontecimientos. Y ahí ponemos una música media tenebrosa de estos típicos videos de YouTube que tienen millones de vistas. Y ahí la gente le gusta eso. Y dicen, solo hay que confiar, solo hay que creer para ser salvo. ¿A qué huele esto? Esta es la misma corriente del cristianismo que dice que Cristo abolió la santa, perfecta y justa ley de Dios en la cruz para que ahora podamos vivir libremente y que solo debes creer, solo hay que creer para ser salvo. Un momento, ¿no hay que trabajar? Vamos a Mateo 24. Vamos, Mateo 24. Estamos viendo la parte más de fondo de esta doctrina. Vimos algunas cosas bíblicas, pero veamos aquí el fondo que hay. Mateo 24, versículos 44 al 46. Volvamos aquí a Mateo 24, versículos 44 al 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué dice arriba? Estar preparados. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Hablando de la prudencia, el pensamiento sabático. Bin, prestar atención, oír atentamente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esto es fidelidad y prudencia en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es nuestra salvación. Esto es prepararse y no solamente creer. La creencia o la fe implica que exterioricemos con actos dicha creencia, es decir, las hermanas inseparables, la fe y las obras, conceptos que no se pueden separar a la luz de las Escrituras. Para no inundarnos de miedo por lo que vendrá, hay que estar preparándonos. Y esa preparación requiere un ajuste constante de nuestros pensamientos y nuestros actos. Para mí, junto con Mateo 5:17, cuando Jesucristo habla de que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, para mí, Mateo 5:17 y el siguiente pasaje es muy claro.
Mateo 7, 21 al 23. Lo hemos leído varias veces y creo que no está de más mencionarlo en este punto. Si tenemos una mala idea de Jesucristo, no podemos entender las Escrituras. Y tenemos ideas erróneas, humanas. Acuérdense que Él es el capaz de abrir los sellos y explicarnos los acontecimientos mundiales futuros. Y en Mateo 7:21 aquí está la clave o el trasfondo que hay detrás de un rapto secreto, que es un tanto cómodo. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántas iglesias hay que se dicen ser cristianas? ¿Cuántas iglesias hay? Versículo 23. Y entonces les declararé a aquellas iglesias cristianas: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se dicen ser cristianas, pero son hacedores de maldad. Y yo lo invito a buscar este último versículo, el versículo 23, en cualquier referencia que tenga usted en su casa. Y si no lo tiene, puede buscar el Strong en línea, por internet, para ver a qué se refiere esta palabrita o un interlineal que también puede servir. Hay mucho en internet gratuito. Y cuando se refiere o cuando dice hacedores de maldad, se refiere a un griego que es anomía. Anomía. ¿Y saben lo que significa? Violación de la ley. Eso es algo malo. Eso es alguien que hace maldad. Alguien que viola la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La que algunos dicen que ya no es importante. Que solamente un par o la que te sirva, la que puedas. Eso del sábado, no, eso ya está olvidado. La fiesta era de los judíos. Los animales, se puede comer cualquier cosa. Y así vamos, avanzando. Nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la ley. Y son iglesias cristianas que hablan en el nombre de Jesús, profetizan, hablan en el nombre de Jesús, echan fuera demonios, hacen milagros. Es una realidad bastante difícil de comprender. Jesucristo les va a decir: no los conozco, en el momento en que tenga que enfrentarlos a todos. Apartados de mí, porque no pusieron en práctica las cosas que dije que hicieran. Las ovejas y los cabritos, todas las parábolas que terminan en ahí será el crujir de dientes. Recordemos, ¿quién es capaz de abrir los 7 sellos y revelar el mensaje que hay en ellos? Solo el Cordero inmolado, recibido de Dios el Padre, la revelación, que lo envió a su ángel y lo manifestó a Juan. Y si estamos hablando de este libro de revelaciones, ¿qué dice Dios y Cristo, el Cordero inmolado, en este libro de revelaciones del tiempo del fin, en este libro que el ángel le mostró a Juan para que él escribiera respecto a la anomía? Veamos, ¿qué es lo que habla en el último libro de la Biblia, donde menciona que vamos a ganar? Ya está escrito al final. Hay un gran spoiler en la Biblia. Y veamos Apocalipsis 1:3, ya lo leímos. Pero noten aquí algunos versículos interesantes sobre esto de la anomía. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No es solamente andar creyendo. Ahí está. Veamos más. Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículos 17.
este inserto que hay sobre el resumen desde los inicios de la iglesia hasta el tiempo del fin. Y aquí el dragón trata de buscar a la mujer, que es un símbolo de la iglesia, y no puede. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia que fue protegida por 3 años y medio, lo que dura la gran tribulación, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, personas de la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo, anomía, no vemos anomía aquí. Gente que guarda la ley, a pesar de que no haya sido protegida durante esos 3 años y medio, va a haber gente de la iglesia que va a guardar los mandamientos y va a tener el testimonio de Jesucristo. Capítulo 22, versículo 14, casi al final, que es un versículo que siempre hemos leído, que está un poco mañoso, pero miren, leamos la versión Reina Valera de 1960. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué bonito suena, son los últimos tiempos y está toda la gente buena. Bueno, la nueva Reina Valera de 1990 lo traduce correctamente. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. De manera similar, la Reina Valera de 2009 también lo traduce como esto de guardar sus mandamientos. Estamos hablando al final de la Biblia. Se mantiene esto de la gente con ley, que guarda los mandamientos. Esto de prepararse que hemos venido hablando significa guardar los mandamientos de Dios. Y aunque esto no quiere decir que estemos asegurados, hace unos años atrás les comenté que me llegó o vi por ahí en una red social que estaba intentando vender la primera fila de la avenida de nuestro Señor Jesucristo y decía reserve su cupo. Entonces había que entrar a esa iglesia y dar una cierta cantidad de ofrenda para poder estar en primera fila cuando Jesucristo venga. Eso ya hace 2-3 años atrás. Y lo menciono porque esto no es algo que uno pueda comprar, no es algo que uno pueda llegar a merecerlo. No estamos asegurados. No es por obras. No merecemos nada de lo que Dios nos quiere dar, de lo que nos ha dado, su gracia. No podemos merecerlo. No obstante, la gracia dada de Dios, la gracia que Dios nos da en su concepto, incluso en la época de la iglesia primitiva, busca una reciprocidad de quien la recibe. Somos salvos por gracia y aquí me quedo sentado comiendo y bebiendo. Ya estoy salvo. Eso no es así, ese es un mal concepto de la gracia infinita de Dios. En una reunión con unos ministros, una clase, el señor Jorge de Campos nos hizo un comentario muy interesante que les comparto ahora, hablando de la gracia. Y nos preguntó, habían obviamente en inglés, y les preguntó a todos los ministerios si alguien sabía cómo se decía gracias en portugués. Obviamente casi ninguno de nosotros habla en portugués, él sí, y tal vez ustedes lo saben. Obrigado, que es la palabra traducida de gracias en portugués, obrigado. ¿Y qué es esa palabra? Obligado. Obligado. La recepción de la gracia inmerecida de Dios en nosotros nos conduce a esa reciprocidad, a respetarlo, a buscar su voluntad, a amarlo, a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Cuando escuchen por ahí, obrigado, recuerden, gracias. Y uno dice, yo ahora te voy a dar el respeto que te mereces.
por ese favor que me has dado. Eso es la gracia. Es muy bonito el concepto y muy lejano a lo que el mundo entiende por estar viviendo bajo la gracia libertaria. Concluyamos este mensaje. ¿Qué hemos visto? La doctrina del falso rapto secreto se puede estudiar en 2 folletos que tiene la iglesia. Los tengo aquí conmigo. El rapto secreto versus la Biblia. Y también se puede complementar con un estudio más a fondo del Apocalipsis sin velos. Ambos folletos se pueden ver en internet, se pueden pedir, pueden llegar a su casa, lo pueden solicitar. Hay mucho más estudio al respecto. Y esta doctrina falsa es una idea relativamente nueva en la historia del cristianismo. Y puede ser refutada con Biblia en mano de manera contundente. La idea del rapto secreto evita que nos preocupemos responsablemente de nuestras vidas espirituales en el presente. Busca no importar lo que suceda o lo que vaya a suceder o lo que hagamos o lo dejemos de hacer. Solo hay que creer para salir premiado con la lotería divina. Y noten bien ustedes que es el mismo espíritu que hay, espíritu de la doctrina que hay en cuanto a la predestinación, que se nacen y ya nació salvo prácticamente, y no puede dejar de ser salvo. Las historias de Lutero, de Calvino y toda esa historia que hay de la Reforma Protestante. También ideas como una vez salvo, siempre salvo, algo muy similar. Doctrinas que, aunque las personas las creen sinceramente, lo cierto es que sugieren en el fondo la gran apertura de quebrantar la santa, justa y perfecta ley de Dios. Porque no importa lo que hagamos, ya soy salvo, ya me salvé, ya mañana estoy en el cielo. ¿Qué revela el Cordero inmolado en el último libro de la Biblia sobre la ley? Vimos 3 versículos al comienzo, capítulo 1, capítulo 12 y capítulo 22, los que guardan sus mandamientos. Cristo no viene en secreto, sino que viene en un estruendoso sonido de trompeta. No viene por 2, 3 o cantidad de veces que se ajustan a esta idea de un rapto secreto. Tampoco la venida de nuestro Señor Jesucristo es parte de ninguna película, ni novela, ni sueño que alguien soñó y escribió para la idea e imaginación de muchos cristianos. Mientras llega nuestro Señor, debemos estar preparándonos para recibir su reino. Ese es el mensaje que hay de todas las advertencias, incluso del pueblo de Israel, de sus profetas. Prepárense, o como dice el profeta Ageo, meditad en vuestros caminos, varias veces. Enfoquémonos en esto, en esa preparación de la transformación de este cuerpo mortal que envejece y, como varios me han dicho por ahí, está más para acá que allá. Sin embargo, este cuerpo se renueva cada día y verá la luz prontamente, aunque descansemos. Veremos la luz prontamente. Con todo, también Dios no nos ha llamado para tener un espíritu de cobardía, sino, 2 de Timoteo 1:7, estos 3 conceptos: poder, amor y dominio propio. Eso no es para tener miedo. Esto nos aleja del miedo y nos ayuda a caminar tranquilos en medio de un mundo enfermo. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo, fue la oración de Jesús frente a Dios el Padre para con nosotros. Vamos terminando en Romanos 12. Romanos capítulo 12 y versículos 1 al 2.
Romanos capítulo 12. Versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No estemos comiendo y bebiendo, no estemos dándonos de casamiento, no estemos preocupados tanto de estas cosas, porque recuerden que son cubiertas por Dios. Él sabe de lo que necesitamos. Y aquí dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién da ese entendimiento? El Cordero inmolado. El que abrió los sellos de Apocalipsis 5, 6 en adelante. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les leo rápidamente Hebreos 13:6, que se me vino a la mente. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede hacer muchas cosas, pero ¿a quién tenemos como nuestro ayudador? ¿A la altura de un hombre o de una altura infinita? Solo así vamos a poder estar tranquilos en este mundo, pase lo que pase. Nadie sabe cómo se viene este año. Nadie sabe cuándo viene Jesucristo. Lo que sí sabemos es que el verano está madurando, que el diluvio está cerca y que pronto caerá fuego y azufre, tal como Noé, tal como Lot. No temamos, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido darnos su reino. Buenas tardes a todos.